Finalmente, para terminar, mencionar algunos aspectos de la comunicación durante la entrevista que son relevantes en torno al concepto de escucha activa durante la entrevista. Eh, una de las cosas más importantes durante una entrevista psicológica es saber escuchar. Pero saber escuchar no es simplemente guardar silencio durante la entrevista y tomar nota de lo que la persona nos pueda decir, sino que para optimizar y para poder mejorar este proceso de escucha activa es necesario considerar ciertos aspectos como los que aquí aparecen. En primer lugar, este es un proceso en el cual el entrevistador debe realizar un esfuerzo activo por captar el mensaje del interlocutor, no solo en cuanto a la comunicación verbal, sino también en cuanto a los aspectos de comunicación no verbal que hemos mencionado. Eh, y junto con eso, y esto segundo es muy relevante, el entrevistador no solamente debe hacer este esfuerzo por captar el mensaje, sino que también debe hacer ver, hacer evidente hacia el entrevistado de que la persona del entrevistado o entrevistada está siendo escuchada, está siendo atendido en términos de atención y está siendo entendido en términos de comprensión. Y hay que buscar la manera durante la entrevista de hacer que la persona del entrevistado quede con esta sensación subjetiva de que efectivamente no solamente está siendo escuchado, sino que está siendo atendido y entendido. Ahora, por lo tanto, este fenómeno es muy relevante durante la escucha activa, por lo cual es bueno para ello considerar primero cuáles son los objetivos de generar esta escucha activa. Por supuesto que el establecer el rapport necesario a la realización de la entrevista, estableciendo junto con ello un clima de confianza que delimite en la entrevista un espacio seguro en que las personas no se sientan completamente expuestas. Generar la apertura del entrevistado y que la persona, por lo tanto, asuma esta confianza y esta seguridad para poder transmitir lo que nos necesita transmitir. El objetivo de la escucha activa también tiene que ver con mejorar el proceso de comprensión y la exploración que nosotros estamos realizando en la información que necesitamos del entrevistado. Y por último, esto también es muy relevante, esta escucha activa tiene por propósito, por objetivo, motivar. Motivar a la persona del entrevistado a asumir la responsabilidad de la interacción. Es decir, que no se sienta la persona del entrevistado una especie de sujeto pasivo que está siendo interrogado, sino que también la persona asuma la responsabilidad de la interacción y asumiendo con ello también ciertos niveles de iniciativa en este proceso de comunicación. Eh, para tener un proceso de escucha activa que sea eficaz, hay que por lo tanto considerar que se deben poner en marcha acá ciertas habilidades básicas, como por ejemplo la atención, la percepción, la concentración y la capacidad de retención. Es decir, no basta acá solo con poner atención a lo que la persona nos está diciendo, sino que también hay que abrir los canales sensoriales al máximo para poder captar la información que la persona nos quiere transmitir. Muchas veces, cuando efectivamente la persona no tiene una capacidad para poder verbalizar todo lo que quiere decir, considerando además que existen, por ejemplo, ciertas situaciones de las personas que no son totalmente verbalizables. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos entrevistando a alguien donde nuestro foco está, por ejemplo, puesto en el mundo emocional de la persona, las emociones no son algo fácil de verbalizar. Por lo tanto, no basta solamente con escuchar, sino que también hay que abrir los canales sensoriales para poder captar este mundo emocional de las personas. Tener concentración en el sentido de poder inhibir el contenido mental nuestro y el contenido emocional nuestro. A ver, inhibir este contenido emocional no en el sentido de que nosotros no tengamos expresión emocional, sino en el sentido de que
las emociones que nosotros podamos experimentar, que puedan interferir el proceso de comunicación y que puedan interferir la escucha activa, deben ser evitadas a través de este fenómeno de tener conciencia de lo que nosotros estamos diciendo. Y por último, nosotros debemos acá tener cierto nivel de retención, que es algo que va a aparecer naturalmente si nosotros hemos respetado los tres aspectos anteriores y donde este nivel de retención implica que nosotros podemos, a ver, acumular la información que hemos captado, y hemos podido memorizarla y hemos podido, por lo tanto, ordenar esta información en nuestra mente, en nuestra conciencia, de tal manera de que en otros momentos de la misma entrevista o en entrevistas sucesivas, nosotros podamos recordar esta información. Y la vamos a recordar si es que nosotros hemos ordenado esta información dentro de una estructura conceptual clara, pero también si nosotros hemos respetado estos tres parámetros anteriores. Si nosotros, por ejemplo, no hemos respetado estos parámetros de atención, percepción y concentración, evidentemente que esto va a afectar la capacidad de retención de información nuestra durante la entrevista. Ahora, del mismo modo, hay que estar muy atento a los obstáculos que se presentan dentro de un proceso de escucha eficaz. Dentro de los principales, que hay varios, pero tal vez los más relevantes son los que aparecen aquí y acá, ciertos niveles, por ejemplo, de intolerancia que guardan relación con que nosotros no debemos aferrarnos excesivamente a ciertos dogmas, prejuicios o ideas preconcebidas respecto a las personas que nosotros estamos entrevistando o que potencialmente podemos entrevistar, ya que aferrarse demasiado a estas ideas preconcebidas de alguna manera puede bloquear el que generemos una apertura a lo que la persona nos quiere comunicar. Eh, Actuar con impulsividad, en el sentido, por ejemplo, de que las decisiones que nosotros vayamos tomando momento a momento en la entrevista tienen que estar asociadas a una estrategia previa que está relacionada con la planificación de la entrevista, pero no tomar, por ejemplo, decisiones apresuradas en virtud, por ejemplo, de algo que no esté planificado. Del mismo modo, evitar acá la anticipación, evitar, por ejemplo, dar respuestas de manera apresurada y evitar, por ejemplo, rotular, por ejemplo, rápidamente a la persona o a algo, a algún aspecto específico durante la entrevista de forma apresurada, sino que siempre es necesario esperar a que nosotros estemos completamente seguros de haber captado de forma clara el mensaje que nos quiere transmitir la persona que nosotros estamos entrevistando. Y por último, evitar la indolencia, indolencia en el sentido de la indiferencia, es decir, siempre hay que mostrar empatía, en el sentido de que la persona pueda comprender de que nosotros entendemos las situaciones difíciles, por ejemplo, que nos está comunicando y que de alguna manera nosotros estamos dispuestos a mostrar, por ejemplo, esta empatía bajo la forma de ayuda, generando en este sentido una especie de clima favorable en el que la persona se pueda sentir cómoda. Pero hay que evitar acá esta indiferencia, por ejemplo, evitando el contacto ocular o tomando, por ejemplo, excesivas notas, escribiendo, por ejemplo, nuestros apuntes mientras estamos entrevistando, en aquellos momentos donde el tono emocional, por ejemplo, de la entrevista es un poco complejo para la persona. En esos momentos donde la persona se siente complicada es cuando necesita que nosotros mostremos ciertos niveles de empatía que tienen que ver con buscar el contacto ocular, con mostrar una postura física de apertura y con, de alguna manera, guardar silencio y escuchar a la persona lo que nos quiere decir. Eh, Dentro de las fases que tiene este proceso de escucha activa, es posible distinguir acá la recepción
de estos mensajes verbales y no verbales, el procesamiento de este mensaje que nosotros hemos recibido y la emisión de un mensaje hacia el entrevistado o la entrevistada que confirme que la persona ha sido comprendida adecuadamente y donde nosotros busquemos las formas ya sea verbales o no verbales de hacerle entender a la persona que nosotros la estamos escuchando y que la estamos comprendiendo. Si tuviéramos que mencionar acá finalmente eh, qué estrategias podríamos nosotros adoptar para mejorar este proceso de escucha activa, bueno, lo primero, y esto no solamente para mejorar la escucha activa, es que hay que preparar las entrevistas. Nada acá puede dejarse a la improvisación y es necesario acá preparar el tema, preparar la entrevista, fijando objetivos, estrategias, etcétera, etcétera. En segundo lugar, respetar a la persona a la que estamos entrevistando, eh, buscando, por supuesto, mostrar cierta empatía con la persona y buscando ser tolerantes con el contenido y la forma en cómo las personas nos van a expresar lo que necesitan comunicar. Hay que concentrarse, no distraerse y por lo tanto estar siempre alerta a nuestro propio contenido mental y a contenido mental no solamente bajo la forma de pensamientos, sino también bajo la forma de las emociones que se producen durante el proceso de entrevista. Ser consciente de las propias emociones y a través de eso poder de alguna manera, por una parte, sintonizar con las emociones del paciente o de la persona que nosotros estamos entrevistando, sea esto dentro de un proceso clínico o no. Es muy importante que nosotros tengamos esta sintonía emocional con el otro, debido a que gran parte de la información que se está transmitiendo acá se transmite justamente a través de esta forma. Por lo tanto, si yo no soy capaz de conectarme emocionalmente con la otra persona, entonces yo soy ciego efectivamente a un grupo de contenido que son más o menos importantes. Eh, no adivinar, en el sentido de que hay que tratar de evitar acá adoptar una postura que diga más o menos, no, yo ya sé más o menos lo que usted me va a decir, aunque no se lo diga así a la persona, pero efectivamente no hay que adivinar, evitando un poco esto, y hay que esperar, saber esperar acá para poder tratar de entender de la forma más objetiva posible lo que las personas nos quieren transmitir. Resumir con cierta frecuencia lo que la propia persona nos está diciendo y por supuesto saber preguntar en el momento preciso y tomar notas también dentro de los momentos precisos, evitando por ahí, por ejemplo, hacer un uso excesivo de esto de tomar notas, como por ejemplo evitar tomar notas dentro de ciertos momentos donde el tono emocional de la entrevista hace necesario que nosotros prestemos total atención a la persona que estamos entrevistando.